Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya es jueves de Neteando Entre Pulpos. Buenas noches, ya es jueves de Neteando Entre Pulpos y estamos muy emocionados y contentos de arrancar el día de hoy para platicar sabroso. Hoy tenemos sorpresas. Muy buenas, muy buenas. Váyanse conectando, vamos a esperar a que se empiecen a conectar todos los pulpos. Sí, hoy estamos formalitos, muy seriecitos. No, va a estar muy padre. Así es que empiecen a conectarse y pasen la voz porque el tema está buenazo. A ver, ahí quiero saber si escuchan muy fuerte la música, ¿está bien? O mejor la quitamos. Por favor, alguien díganos si se escucha fuerte o está bien o qué. Digan. Va a estar bueno, tenemos una sorpresota, ya les habíamos adelantado en la tardecita que pues en vivo y a todo color vamos a tener la entrevista padrísima y vamos a estar platicando sobre un tema que a todos los papás y bueno, aunque no sean papás, como adultos es un tema que nos mueve y que tenemos muchas dudas y muchos pues también miedos de no saber cómo abordarlo cuando llegue el momento. Así es que pues bueno, vamos a hablar sobre sexualidad infantil. Vayan anotando sus preguntas para que al final podamos resolverlas. Y mientras se van conectando también, pues vamos a ver si ya se puede conectar nuestra invitada especial, que ahorita la vamos a presentar como DVD. Mientras, a ver. Sí, la idea de la música es nada más que esté ahí súper de fondo. De fondito, No. para que no nos entretenga, no nos distraiga. Ok, nada más estamos esperando a que nos manden la... No, mira aquí. No, aquí, ajá, exacto. Sí. Y... Oye, ¿qué tal este gallazo, no? ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Qué gusto estar noches. con ustedes. Ay, estamos muy emocionados y ahorita ya mira, estoy hasta temblando del nervio, de la emoción. Queremos presentarse como debe de ser. Está con nosotros Julieta Koch, que ahorita vamos a platicar todo lo que hace porque eres toda una mamá pulpo y también una profesional pulpo porque siempre estás en constante búsqueda de actualización y de prepararte. Y la verdad es que para nosotros eres una gran inspiración y un gran ejemplo y siempre estamos felices de aprender. Muchas gracias a ti por estar en vivo también, sobre todo a esta hora. Gracias por tu tiempo. La doctora, Julieta Koch es sexóloga, es comunicóloga, es tanatóloga, es psicotraumatóloga, ¿qué más? Especialista en psicoterapia de pareja, adicciones, así es, educación sexual infantil y bueno, ¿qué más? No, nada más. Pues nos da mucho gusto y además, para los que están viéndonos, es un honor porque además de que es una mega fregona en todo lo que es la rama de psicología, pues también es la mamá de Papá Pulpo. Ya les había platicado a todos de mi mamá y ahora está con nosotros. Qué gusto, qué gusto. Sí, qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues muy bien, bueno, me gustó mucho la invitación. Espero que podamos resolver algunas dudas que haya y aquí estamos para servirles a todos. Muy bien, oye, pues digo, a mí se me va a complicar mucho estarte diciendo Julieta o Yuli o algo así, entonces yo te voy a seguir diciendo Ma. Estamos neteando entre pulpos, entonces aquí la idea es que sea una plática relajada en donde vamos a aprender mucho, principalmente, porque pues gracias a la experta que está con nosotros nos va a empapar de mucha información, pero creo que son temas en donde muchos papás estamos como, ¿cómo abordamos? ¿Qué es la sexualidad? Empezar por ahí.
A ver, se está como cortando un poquito, no escuché bien la pregunta. Sí, te comentaba que aquí en la comunidad de familias Pulpo siempre estamos con muchas dudas de repente de cómo abordar ciertos temas con nuestros hijos y pues nuestra misión realmente como papás o los futuros papás es pues tener herramientas realmente que nos pueda servir para pues que nuestros hijos crezcan con pues, lo mejor posible pues en todas sus áreas. Y hoy que tenemos el tema de la sexualidad, nos gustaría primero abordar qué es la sexualidad, ¿no? Para primero saber qué es y abordar desde ahí. Ok, bueno, pues la sexualidad es mucho más de lo que a veces pensamos que es realmente. Como adultos a veces cuando hablamos de sexualidad inmediatamente pensamos en la parte erótica, pero no nada más es la parte erótica. La sexualidad está conformada por muchas otras cosas. Pero principalmente la manera en que nosotros lo abordamos es con 4 componentes básicos. El primero es el género, que es el cómo se siente el niño y la niña. Voy a hablar en términos de chiquitos, porque vamos a hablar esta plática sobre niños. Entonces, cómo se siente el niño y o la niña, cómo viven como niño o como niña, cuáles son los roles que ellos desempeñan como niño o como niña. Otro de los de la parte que compone la sexualidad son los vínculos, cómo se relacionan los niños o las niñas con sus semejantes. Pueden ser con los niños como con otros niños de la misma edad, o puede ser hacia arriba, con adultos, o hacia abajo, en caso de que tengan que relacionarse con personas más chicas. Otro de los componentes es la reproductividad, y aquí en la reproductividad no nada más es el que podamos generar a un ser humano semejante a nosotros, sino también todo lo que tiene que ver con la creatividad. Y los niños, bueno, están llenos de creatividad. Y el otro componente que es muy importante es el componente del erotismo. Y el erotismo lo podemos ver desde el punto de vista de adulto, que es como generalmente lo entendemos, y por eso a veces nos asusta pensar en la sexualidad de niños, o bien lo podemos ver desde el punto de vista de los niños, que es cómo pueden disfrutar y cómo pueden sentir bonito, pero no desde un punto de vista erótico de adultos, sino, por ejemplo, cuando la mamá lo carga, cuando lo abraza, cuando lo cambia, cuando lo apapacha, todo esto es parte del erotismo de un niño, ¿no? Eso sería la sexualidad. A ver, entonces, por ejemplo, yo tengo una duda. Entonces, ¿la sexualidad humana desde cuándo empieza? O sea, ¿desde qué momento ya podríamos hablar sobre una sexualidad? La sexualidad humana inicia desde el momento en que eres pensado, ni siquiera eres concebido. Cuando los papás piensan, nos gustaría tener un hijo o no nos gustaría tener un hijo, desde ese momento ya están depositando algunas ideas, experiencias, valores en ese producto que después se va a concebir. Entonces, por eso muchas veces, ahora ya se sabe exactamente el sexo de los niños, por ejemplo, ¿no? Pero antes, cuando no se sabía el sexo de los niños, eran toda esa serie de imágenes y de fantasías que los papás tenían en torno a qué va a ser el bebé, ¿no? Si va a ser niño, si va a ser niña, si lo voy a llevar aquí o si le voy a poner este nombre. Entonces, desde el momento mismo en que es pensado, desde ese momento ya se está educando en la sexualidad. Y claro, cuando el niño nace, pues ya es en vivo y a todo color el estarle como transmitiendo todos estos valores en torno a la sexualidad. Wow. Wow. Eso sí, no lo pensaba. Y sobre, por ejemplo, ¿cómo y cuándo nos recomiendas abordar estos temas con los niños? Bueno. O cómo hablar con los niños sobre la sexualidad. Pues en realidad
aunque no hablemos de la sexualidad, estamos educando en la sexualidad, porque como les decía yo hace ratito, desde el momento mismo en que tú cargas por primera vez a tu bebé, tú ya estás estableciendo un vínculo con él, tú ya le estás depositando ciertas ideas, experiencias o valores de acuerdo a si es niño o si es niña, ¿sí? Estás mostrándole este cariño, estas caricias, ¿no? De amor, de afecto. Entonces, desde ese momento, tú empiezas ya a educar en la sexualidad. Hablar de sexualidad, pues depende. Realmente, en el día a día nosotros estamos educando. Por ejemplo, desde que cambia uno el pañal de un niño, ¿no? En el momento en el que lo destapa uno, pues está uno ya ayudándolo a que se sienta limpio, a que se sienta confortable, ¿no? Cuando cambias el pañal, cuando le hablas por su nombre y le dices cuando juegas con él, cuando le cantas, todo eso es parte de ir educando la sexualidad. Entonces, ¿en qué momento le tienes que hablar de sexualidad? Pues siempre le estás hablando, bajo estos términos, siempre estás hablando en torno a la sexualidad. Ahora, si el niño en un momento dado te hace alguna pregunta porque quiere conocer, porque tiene mucha curiosidad, porque los niños así son, pues entonces ese es el momento oportuno para que tú contestes lo que él te está preguntando, para que satisfaga su curiosidad. ¿Y cómo no? Y tú, experta en el tema, ¿cómo nos podrías orientar a nosotros para justo, ¿no? Si una pregunta básica, ¿no? Que es, ¿cómo nacen los niños? ¿De dónde vienen? Que en el primer momento que nos lo preguntan, si tenemos un poquito de herramientas, pues ya medio ahí sabemos cómo medio responder, pero si no, si nos agarran así en frío y es de, oh, ¿qué contesto? Pues mira, los niños siempre están investigando y siempre están preguntando, ¿no? Entonces, depende mucho de la edad del niño cuando te preguntan de dónde vienen o... generalmente eso es lo que preguntan, ¿no? ¿De dónde vienen los niños? Entonces, depende mucho de la edad. Por ejemplo, en un niño preescolar, que es cuando empiezan ellos ya a hacer ese tipo de preguntas, tú les puedes explicar que hay dos células que se unen, ¿sí? Y que al unirse crean a un ser humano. Y entonces, por ejemplo, un ejercicio que es muy bonito es darle a los niños 2 pelotitas o 2 bolitas de plastilina de distintos colores. Y entonces en el juego tú le vas enseñando, mira, estas son las 2 células que se encuentran y que se van a unir porque se quieren mucho. Y entonces las empiezas a amasar y entonces obviamente se revuelven los colores. Y esto también te da pie a que les expliques a los niños que por eso este niño que está preguntando o esta niña que está preguntando tiene cosas de papá y tiene cosas de mamá, ¿sí? Y entonces es muy didáctico y muy claro porque están ahí mezcladas los colores de la plastilina, ¿no? Por ejemplo, a esa edad. Si ya son un poco más grandes, por ejemplo, no sé, de segundo o tercer año de primaria, que tendrán unos 7, 8 años más o menos, bueno, pues entonces ya puedes hablar de las células que tiene papá y de las células que tiene mamá, y que en un momento dado se acercan, porque papá y mamá se quieren mucho, acercan sus genitales, y entonces se genera, se unen estas células y se genera un producto que es él, ¿no? Ay, qué fuerte. Pues, pero esa es la realidad, y si no, fíjate, si nosotros no lo platicamos con nuestros hijos, seguramente van a ir a buscar y a preguntar en otro lado. Entonces, la información que tengan de otro lado, no vamos a saber ni siquiera ni quién se la dio, ni cómo es, ni qué, ni realmente si es real o no es real lo que les están diciendo. Nosotros aquí siempre lo que hemos platicado es que lo principal es preguntarles primero, o sea, escucharlos, ¿no? Saber qué saben o qué se imaginan para ponernos nosotros, ni siquiera darles información de más en ese momento, porque a lo mejor ellos están pensando,
o sea, no sé, si nosotros le preguntamos algo y nos da una información, o sea, ellos nos preguntan algo. Entonces, más bien nosotros, en lugar de echarle la letanía ahí gigantesca, más bien es preguntarles ellos qué saben o por qué se interesan sobre el tema, ¿no? Entonces, Claro. en ese momento, nosotros ya sabemos cuál es la información que tienen o la información que se imaginan. Entonces, de esa manera, nosotros podemos aterrizar un poco la plática con ellos y un poco hablar al mismo nivel de lo que ellos necesitan o quieren saber, ¿no? Porque nosotros podríamos a lo mejor sacar una enciclopedia y sentarlo en las piernas y decirle bla, 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 pero a lo mejor eso no les va a funcionar o a lo mejor su pregunta va en otro contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, una duda que es de todos es, ok, les explicamos lo de las 2 células, lo de la plastilina me parece maravilloso. Está porque padre. no hay como que los niños lúdicamente aprendan y lo estén manipulando, ¿no? Pero cuando llega el punto de, ok, ¿y cómo llegan esas células a mi pancita? ¿Cómo se metieron a la pancita? ¿Cómo se metieron a la pancita? También depende mucho de la edad que tienen los niños. Si son pequeñitos, en este juego de la plastilina, tú les puedes decir que se acercaron estas células y entonces entraron a la pancita de mamá, porque ese es el lugar donde se va a generar el niño. No necesitas explicar mayor cosa. O sea, simplemente con que les digas, entraron, o sea, no. Lo que pasa es que como adultos a veces estamos pensando en toda la serie de pasos previos como adultos, ¿sí? Porque necesitamos saber exactamente cómo va paso A, paso B, paso C. Pero a los niños realmente si tú les dices, mira, se juntaron y entraron a la pancita de mamá, o en el momento en el que se juntaron ya estaban en la pancita de mamá, los niños de preescolar les queda como satisfecha la respuesta. Si es de segundo o tercer año, decíamos, entonces tú ya tienes que decirle que los cuerpos de papá y mamá, cuando se quieren mucho, o cuando se querían mucho en ese momento, tenían muchas ganas de estar juntos y de tener un bebé, entonces acercaron mucho sus cuerpos, acercaron sus genitales, y entonces las células se unieron generando a este bebé, ¿no? Sí, o sea, no tienes que, perdón, no tienes que explicar que hay una penetración ni nada de eso. No me refería como a la penetración como tal, pero sí hay muchos niños, sobre todo los que a lo mejor van a tener un hermanito, que ven el crecimiento, el desarrollo de la pancita de mamá, pues sí empieza esta curiosidad de saber cómo entraron, ¿no? O sea, sí se entienden que dos se juntan y se mezclan, y yo creo que ese concepto es muy real, muy básico, y lo entienden al 100%, pero sigue esta cuestión de cómo entran, porque siempre tenemos como papás la respuesta de, en primer lugar, lo de la cigüeña, que de París, que por medio de 2 besos, pues a lo mejor, digo, he escuchado muchas de estas historias, ¿no? De que por medio de 2 besos, pues la saliva ahí, pum, se hizo. Encontraron en la cantina. O que la cigüeña llegó y dijo, pues le dejo, ahora sí que como el ratón, ¿no? Le dejo la semillita. Mira, si son un poquito más grandes los niños, por ejemplo, de tercero, cuarto, quinto año, ya empiezan a tener como más dudas. Y ahí sí ya tienes que ser un poco más específica. Y ahí sí tienes que explicar que unen los genitales, ¿sí? Papá y mamá. Y entonces, de esa manera, papá aporta la parte que a él le toca, y mamá aporta la parte que a ella le toca, y entonces en la unión de óvulo y esperma, porque seguramente ya puedes empezar a utilizar estos nombres a esa edad, se unen y entonces empiezan a dividir y a reproducir para ir generando a ese bebé, ¿no? Todos los órganos del bebé. Pero fíjate, algo que a mí me parece que es muy importante, que muchas veces los papás dejan de lado, es que se concentran muchísimo más en la forma técnica de cómo se lleva a cabo la reproducción, y no tanto en el amor, cariño, afecto y deseo que los padres tenían de generar a un niño. Y esto hace una enorme diferencia, porque cuando un niño se siente amado, respetado, querido, deseado, su autoestima va a subir muchísimo. En verdad va a ser como
se va a sentir muy bien, muy contento. Ahora, si por ejemplo, volviendo un poquito al tema que decíamos hace ratito, si los niños ya están en, digamos, quinto, sexto, primero de secundaria, pues entonces ya tienes que ser como mucho más específico, ¿no? Y hablar de un pene que entra a la vagina y que ahí deja sus espermatozoides que se unen al óvulo. Y entonces ya empiezas, y eso sí conviene ya hacerlo con un diagrama, ¿no? Entonces ya explicas cómo camina el óvulo, cómo, dónde se encuentran, después cómo baja al útero, cómo anida en el útero. Y algo que les llama mucho la atención a los niños quinto, sexto, primero de secundaria, es todo esto de cómo se hace un niño, cómo se hace una niña, porque es hombre o porque es mujer, ¿no? Y entonces ahí tú ya puedes hablar de los cromosomas, ¿no? Que la mamá tiene 2 cromosomas, XX, el papá XY, y que depende de la unión, digamos, del esperma que llegue y que fecunde al óvulo, ese va a ser lo que determina el sexo de los niños. Y muchas veces a esa edad también tienen curiosidad por la diferencia entre gemelos y mellizos, ¿no? Ya empiezan como con ese espíritu como de científico. Y entonces ahí también es importante explicarles, ¿no? Que si un óvulo es fecundado por un esperma, a veces se llega a dividir y se conforman 2 bebés cuando son idénticos los niños, ¿no? O en el caso de mellizos, pues la mamá tuvo 2 óvulos que fueron fecundados por 2 espermas, y entonces ahí tenemos hermanos que pueden ser incluso de distinto sexo, ¿no? Un niño y una niña, y pueden ser completamente diferentes, o pueden ser del mismo sexo, 2 niños o 2 niñas, pero completamente distintos, ¿no? Entonces perdón. Depende de la edad lo que tú tienes que ir platicando con los niños. Ok, entonces para los chiquitos nos recomiendas más responder como más bien como por arribita y enfocarnos más en la parte emocional, ¿no? Exacto. Más Sí. de vínculo. O sea, yo creo que más bien la parte emocional nunca se debe de perder. Claro. O sea, el tema emocional nunca se debe perder, nada más le vas como agregando más información técnica. Claro. Ahora, está buenísimo esto, pero estoy seguro, y porque nos ha pasado muchas veces, cuando lo escuchas de alguien que te lo platica, dices, está buenísimo. Lo voy a aplicar. Pero cuando nuestros hijos lleguen a tener 10 años, ya no nos vamos a haber acordado de nada. ¿Hay alguna bibliografía, algún libro o algo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis hermanos y yo éramos chicos, que había un libro en la casa, que debe de estar por ahí, todavía ahí atrás, entre tantos libros, justamente que era de la sexualidad, ¿no? Entonces venían, o sea, y todo con caricaturas. Primero venían como los mitos, ¿no? De la cigüeña, que el papá se lo encontraba en el tarro de cerveza, que lo traía el gato. ¿En el tarro de cerveza? Sí, así venían todos. Y luego venían como cómo iba creciendo el cuerpo desde un niño chiquito y las características físicas hasta un adulto, y en hombre, mujer, y venían como el espermatozoide y los óvulos y todo eso, que obviamente no lo... Ah, mira, justo. ¡Ay, qué chulada! emoción! Ese libro, la verdad es que yo me acuerdo mucho que a mí me gustaba verlo, no lo leía, obviamente, pero no lo leía, pero el simple hecho de tener lo gráfico, como que te hacía tener como, mira, ahí estaban todos los espermas, ¿no? Y es el ganador. ¿Cómo se llama el libro? Sí, no sé realmente si todavía exista, es un libro muy, muy viejito. Se llama ¿De dónde venimos? Okay. De editorial Grijalbo, no sé si Grijalbo todavía existe. Hay que ver si todavía sí les mandamos. Pero hay muchos libros que se pueden encontrar. Hay mucha bibliografía actualmente a la cual puede uno recurrir, y que en realidad son cosas como muy lindas, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Cuando los papás se aman, cuando los papás quieren estar juntos, se acercan, o sea, no necesitas explicar más,
¿no? Sí, con un dibujo así tan bonito, Sí, no simple, tiene que ser los gráfico. niños van a entender, ¿no? Ah, bueno, pues sí, como si estuvieran en la cama acostados dormidos, simplemente se dieron un beso y ¡pum! Ajá. Ay, qué ¿Sí? bonito está. En donde ellos están queriendo estar juntos, donde se están abrazando, donde quieren estar unidos, donde quieren, no sé, besarse, acariciarse, ¿no? Con todo este amor para que, porque tienen ganas de tener a un bebé, ¿no? Ahora, ¿qué Entonces, pasa, por ejemplo, qué pasa cuando de repente tú hablas, ¿no? Le dices a tus hijos sobre el amor y la pasión, o bueno, no tanto la pasión, sino más bien el amor y las muestras de afecto. Entonces, por ejemplo, los hijos empiezan a ubicar que un beso en la boca es como un acto de amor, ¿no? Porque así se lo hace saber. Pero de repente ellos quieren eso, quieren experimentar eso, quieren darte un beso a ti como papá y jugar a que somos esposos o somos esposas, o sea, bueno, pareja, porque esa es como una fantasía de los niños, ¿no? O sea, eso es algo que siempre va a suceder, porque eres el primer amor de tus hijos, ya seas hombre o mujer, ¿no? ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Nosotros debemos como papás jugar con ellos o no jugar con ellos. ¿Cómo les explicamos que ese beso en la boca es maravilloso y es increíble, pero que a esa edad no lo deben ir a darle besos en la boca a nadie, sino que eso es algo como más hacia los adultos? O sea, ¿cómo podemos hacer esas dos cosas en Esas diferencias. Ajá. Sí, aquí es muy Uy, importante que nos demos yo creo cuenta que Ay, está que ya. fallando la su boca es una zona internet. Ahí está. erógena. No sé si, ¿sí? No, ¿Me no No te te oyen? escuchamos. escuchamos. Como que se desconectó tantito. Ah, aquí es muy importante darnos nosotros cuenta como adultos que la boca es una zona erógena. Entonces, si nosotros damos o permitimos que el niño nos dé un beso en la boca, estamos sobreestimulándolos. Eso no conviene, porque no tenemos nosotros por qué sobreerotizarlos cuando no tendrían por qué estar erotizados, ¿no? Porque finalmente estamos teniendo una conducta que podríamos calificar incluso en ocasiones de abuso. Entonces, lo ideal es que a los niños se les explique que no pueden besar en la boca a papá o a mamá, ni a otros niños porque no tienen la edad. Cuando sean lo suficientemente grandes, cuando ellos ya encuentren una pareja que les guste y que ya decidan unirse como papá y mamá, así como nosotros que somos grandes y eso lo entienden bien, entonces ya podrán tener este tipo de caricias con su pareja. Pero ¿cómo le haces entender que esa muestra de amor no lo debe de tener un niño? O sea, si te dice, es que yo amo mucho a mi amigo o amo mucho a mi mamá, o sea, ¿cómo hacerle la distinción entre ese amor que les va a llegar más adelante y no ahorita? ¿Me explico? No sé si me explico con mi pregunta. Sí, sí, aquí lo importante es que uno como papá tenga claro que sí es permitible y que no es permitible. Y esto de los besos, concretamente los besos en la boca, aunque sean piquitos, no es lo más adecuado. Entonces, si uno como papá lo tiene claro, cuando el niño se acerca, tú vas a decir, no, mi amor, eso no, a mí no me gusta, no me siento cómodo, eso no es adecuado, eres muy niño, muy chiquito, entonces eso no está bien, ahorita, ¿no? Y lo tenemos que hacer muy claro, porque además cuando son muy chiquitos los niños no lo entienden porque no tienen todavía el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Ese concepto lo van adquiriendo alrededor de los 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, cuando son chiquitos, simple y sencillamente se le dice, no, mi amor, así no se saluda a papá o así no se saluda a tu amigo, lo puedes abrazar si quieres, pero no le puedes dar un beso en la boca porque no es correcto, no es adecuado, ¿no? ¿Y cómo Así podríamos como, poner? Sí. Perdón. Ajá. Así como les dices a los niños, por ejemplo, no puedes agarrar un cuchillo de la misma manera o no te puedes acercar a la estufa de la misma manera. O sea, no puedes hacer esto. Pero, por ejemplo, nos preguntan que cómo hacerles saber, porque ya es que muchas veces lo prohibido es lo que más buscan, ¿no? Entonces, si tú les prohíbes
por ejemplo, ver una caricatura es la que más van a querer ver y en el momento que tú no estés lo van a tratar de ver. Y eso pues todos lo hicimos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer que ellos Que sepan no que, caigamos en sí, ese como una extremo. prohibición, como algo malo, porque si no, porque si lo manejamos como algo malo, a lo mejor cuando crezcan se van a sentir culpables de dar un beso en la boca, ¿no? Porque sus papás les decía que era algo malo. Entonces, ¿cómo hacerlo Ajá. más sutil? ¿Cómo hacerlo que entiendan que sí es increíble y que sí lo van a poder gozar y lo van a poder disfrutar, pero en su momento? Sí, para que no lo Mira, yo toman tampoco como broma o como travesura, porque luego su juego ya se basa en eso, ¿no? A que vamos a jugar a la claro, familia. Generalmente es una etapa muy normal en todos los niños este rol de vamos a jugar a papá y mamá y eres mi novio, o en el kinder que ya hay un niño que medio le cosquilla y la pancita y entonces es mi novio. Incluso muchos de nosotros, nuestros primeros besos así de Kiko fue con primas o fue con amigas, o sea, de la misma edad, ¿no? Porque a esa edad, pues tú estás como, pues tratando Descubriendo. sí, o sea, si estamos jugando a la familia y tú y yo somos los papás, No te pues lo ventanees. normal es, no, lo normal es que pues, te dé un beso como mis papás se los dan, ¿no? O Sí. sea, sí, a ver, yo creo que ahí se están como traslapando muchos temas. Yo creo que es muy importante que a los niños se les empiece a enseñar desde pequeños, así como les da uno el nombre adecuado a cada una de las partes de su cuerpo, también es importante que se les enseñe que el cuerpo es privado, ¿sí? Que no, nadie absolutamente tiene por qué tocarles, de ninguna manera, o sea, no hay forma de que ellos permitan este acercamiento. Y si ellos tienen claro que su cuerpo es privado desde chiquitos, ellos se van a cuidar más. Entonces, si ellos incluso se sienten incómodos con alguna caricia, algún acercamiento, algún abrazo que les incomode, ellos mismos lo van a decir porque uno ha trabajado en esto de la privacidad del cuerpo, ¿sí? A veces por ahí se dice que las partes privadas del cuerpo es lo que cubre el traje de baño. Sí, pero también es importante que les digamos a los niños que desde la punta de su pelo hasta la punta de su pie, todo es privado. Y que si ellos claro. no se sienten cómodos con un acercamiento de una persona, ellos tendrían que avisarlo inmediatamente a la persona más cercana en la que ellos confían. Y un ejercicio para esto es a los niños pintarles así sobre una hoja su manita y luego ya sobre la silueta que le digamos a los niños qué personas son las que ellos consideran que son las más adecuadas para que ellos le tengan confianza, ¿no? Generalmente es papá, mamá, si tienen algún hermano o hermana grande, algún tía o tía, los abuelitos, ¿no? Generalmente. Y entonces, si a ellos se les empiezan a dar estos recursos, ellos ya saben exactamente a quién acudir en caso de que ellos se sientan incómodos. Entonces, eso es para que ellos tengan muy claro que nadie tiene por qué tocarlos, ni acercarse, ni darles un beso en la boca, ¿no? Incluso el otro día estaban comentando una chiquita que llegó con la mamá y le dijo, oye mamá, es que déjame darle un beso a mi hermanito, ¿no? Y le dio un beso en la boca. Entonces la mamá dijo, eso no está bien, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, ¿por qué? Pues es que mi tío y mi tía lo hacen, me dan besos en la boca. Entonces la mamá pues obviamente se alertó, ¿no? Entonces ya empezaron a investigar y ya la niña le dijo que sí, que cuando la dejaban para que la cuidara, los tíos en su recámara se acercaban y le daban quicos, ¿no? Y entonces, bueno, inmediatamente pues la mamá está como preocupada porque pues eso no tendría por qué ser, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que no se deben de permitir o no se deben de, pues, de dejar que sucedan. Eso es por un lado. Por otro lado,
creo que se está traslapando un poquito con esta cuestión de que los niños son muy curiosos y ellos quieren saber cuáles son las diferencias y las semejanzas de su cuerpo con los de las demás personas con las que conviven, ¿no? Y entonces llega un momento en que los niños, no por maldad, sino por curiosidad, empiezan como a espiar o a tratar de ver cuál es la diferencia, ¿no? Se asoman o a veces los mismos niños dicen, a ver, si tú me enseñas, yo te enseño, ¿no? Pero eso tendría que ser entre iguales y en una edad en la que podríamos pensar de preescolar más o menos, quizá primaria baja, primero, segundo, cuando mucho, es un juego hasta cierto punto normal, ¿no? Entonces, pues claro, si están jugando, si están los niños pensando que son papá y mamá, pues seguramente se van a abrazar, ¿no? Ahora, tampoco es muy conveniente, digo, sí es conveniente que los niños vean estos abrazos, estos acercamientos, estos apapachos, estas caricias entre papá y mamá, pero también hay que ver qué tipo de besos y qué tipo de caricias, ¿no? Porque si son caricias que son eróticas, pues, obviamente, pues a los niños no, eso les va a brincar, los estamos sobreerotizando y entonces ese es un comportamiento abusivo por parte de los padres. Entonces, por eso es importante también. Si ven que llegan y pues, se dan un beso de hola, ya llegué, porque están jugando como papá y mamá, porque ven que papá y mamá llegan y hola, ya llegué y se dan un beso, ok, entra dentro de los parámetros normales porque están jugando, porque son chiquitos, porque están aprendiendo roles de papá y mamá, están aprendiendo cómo son los comportamientos que tienen que tener, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces aquí podríamos hablar que uno de los puntos fundamentales y más importantes es que nosotros al hablar con los niños sobre la sexualidad a su grado, a su nivel, desde chiquitos, o sea, que ellos estén educados al respecto, ellos puedan tomar o poner los límites o tomar sus propias decisiones de una manera pensada, ¿no? Porque si tú desde chiquito le explicas o le enseñas que el cuerpo es privado, entonces ya no van a tener que llegar al momento en el que a lo mejor el tío le esté dando besos en la boca pensando que es algo normal, sino tú ya desde chiquito le estuviste diciendo que no, que eso no es normal, entonces ellos podrían haberle dicho, oye, no, pues no me beses en la boca, ¿no? Exactamente. Entonces regresamos al mismo punto sobre la educación debe de empezar desde el momento que nacen, Desde el ¿no? La momento en que educación nacen. sexual desde... Exacto. Y ¿Cómo? volvemos nuevamente a lo mismo, de lo primero que nosotros tenemos que enseñarles a los niños, así como les enseñamos a ver tu manita y cierra tus ojitos y manda un besito o di adiós, de la misma manera tenemos que enseñarle las partes de su cuerpo, ¿sí? Así como le decimos, no sé, enséñame tu pie o tu cabeza o tu pelo, pues también tenemos que hablar de un pene y de una vulva, ¿sí? Porque así son los nombres. Y si se sienten demasiado incómodos los papás, pues bueno, pueden utilizar el nombre genérico de genitales. Pero en algún momento más adelante sí le tienen que poner nombre. Pero yo creo que, por ejemplo, no, o sea, obviamente antes eran otro tipo de educación y todo la educación sexual ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero antes pues, todo el mundo le decía un nombre diferente al pene y un nombre diferente a la vulva, incluso al ano, ¿no? O sea, y como que si tú, o sea, nosotros como papás, al hablarlo como coloquialmente, se te empieza a quitar ese mismo tabú o esa pena que tú ya traes de toda la vida y ya lo empiezas a hablar como algo normal, ¿no? Y ellos También no tendrían por qué tenerlo como algo de pena porque para ellos eso es como decirle cacahuate o como decirle, o sea, como cualquier otro nombre. ¿No? Que es la diferencia con los niños que a lo mejor, como está prohibido decirles ano o vulva, es cuando lo escuchan, es el típico que se empieza a reír o que ya es el morbo porque es lo prohibido, ¿no? O sea, siempre como que lo prohibido nos va a orillar a que, lo prohibido va a llamarnos. Exacto.
Por Y ahí por estoy ejemplo, viendo una, ajá, ah, estoy sí, viendo te una queríamos, pregunta ajá, de sobre el a qué edad baño. debemos de dejar de bañar a los niños juntos. Eh, si se refieren a hermanitos, ellos mismos dicen en qué momento ya no quieren bañarse. Generalmente se sienten incómodos o empiezan como a taparse ellos mismos y entonces ese es el momento oportuno para ya no bañarlos juntos, ¿no? Que cada quien tenga su espacio. Definitivamente antes de la, o sea, ya cercano a la pubertad, ya los niños no deberían de bañarse juntos. Y con respecto al baño con los papás, también es importante que nos demos cuenta que también va a llegar un momento en que los niños van a pedir su propio espacio, ¿no? Esto puede ser o porque ellos mismos lo pidan, de que ya no me quiero bañar contigo, mamá, o ya no me quiero bañar contigo, papá, o bien porque ellos intenten tocar a mamá o a papá y mamá o papá se sientan incómodos, ¿no? Entonces, ese es el momento en que cada quien tiene ya que tener su espacio. O sea, es la alerta, ¿no? Cuando te dicen, ¿me dejas tocarte? O ¿por qué? ¿No? O sea, tú tienes así el tamaño. O sea, me refiero a preguntas como muy básicas a edad preescolar. Ahí es entonces entre unos, yo me imagino, 5 o 6 años, cuando ya los niños ya están como más despiertos, más curiosos, y entonces es ahí ya, solitos. Sí, solitos ellos van dando pauta, ¿no? Ellos, si mamá o papá los ve que ya están así como curioseando, como viendo al hermanito o viendo a papá o a mamá, y es el momento en que ya tendría que tomarse cada quien su espacio. Y por ejemplo, si lo hacen, pero tapándose, usando a lo mejor un traje de baño. ¿Cómo? Bañando, o sea, O Sí, sea, por bañar a tus ejemplo, bañándose en hijos, traje de pero a lo baño, mejor el tapándolo. hombre pone, el hombre o la o mujer la mujer. ponerse traje, o sea, que el adulto use un traje de baño para bañar. Ok, sí podría ser siempre y cuando el niño o la niña no se sienta incómodo, pero realmente tendríamos que enseñarle tanto al niño como a la niña a ciertos hábitos de higiene en donde se tiene que lavar, sobre todo genitales, ¿no? Y de esa manera, pues el niño verlo por sí mismo. A lo mejor con la presencia del papá o la mamá para supervisar de repente al principio y luego el papá o la mamá ya se tienen que hacer a un lado. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos sean independientes. Claro. Y sobre todo algo muy importante que ahorita mencionabas, que desde chiquitos, si nosotros papás les damos como esta conciencia de que su cuerpo es como un templo y que también hay lugares para pues autoexplorarse, creo que también, no sé tú qué opinas sobre este tema, ¿no? Que a lo mejor manejar ok, si puedes sentir rico, o sea, ¿cómo explicarles esto a los niños, ¿no? Que al final esta parte erótica, pues sí van a sentir rico en ciertas partes, pero que sepan que hay espacios y hay momentos. Sí, porque desde chiquitos empiezan, ¿no? O sea, desde a lo mejor con un barrote de la cuna empiezan a frotarse, o con Peluches el o... biberón, o con los peluches, o sea, ahí también, ¿qué reacción? Obviamente, supongo que la sobrereacción de parte de los papás no debe ser la adecuada, ¿no? Porque si no pasamos al otro lugar donde Lo pues ya, prohibido. ya es algo prohibido, ¿no? Y está mal y es algo sucio y obviamente eso no, pero ¿qué tanto hay que dejarlos o qué tanto hay que guiarlos o cómo hacerlo? Yo les preguntaría a ustedes, si el bebé se está tocando sus manitas, ¿ustedes les quitan las manos para que ya no se las toquen, para que ya no se las exploren a los 2, 3 meses, 4 meses? O cuando el niño empieza como a verse en el espejo y empieza como a descubrirse a sí mismo, ¿ustedes lo quitan del espejo? No. Pues no, le permite uno que vaya reconociendo y conociendo su cuerpo. Entonces, eso es muy importante porque generalmente sucede cuando empezamos a cambiar el pañal, el niño automáticamente se toca.
Si nosotros le decimos, fuchi, quita la mano, huele feo, guácala, no sé, ¿no? Que no te antes toques. se usaba mucho. No te toques, no, tus manos, no sé, está sucio, cosas así. Pues el niño va a empezar a interiorizar que la parte genital es una parte prohibida, es una parte sucia, es una parte fea, que no se tiene que ver, que no se tiene que hablar de eso, ¿no? En cambio, si uno permite, mientras uno está cambiando, pues que se pueda tocar, que se pueda sentir, y después, bueno, pues ya te voy a terminar de cambiar, ya mi amor, vámonos, pues el niño va a interiorizar que ese es algo perfectamente normal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los niños a veces de repente empiezan como a tocarse de más, ¿sí? Que ya es de una manera como un poco compulsiva, ahí tendríamos que pensar más bien en que tiene alguna situación que le está generando angustia al niño, que le genera ansiedad, y el tocarse lo calma, ¿sí? Pero entonces ahí sí sería muy conveniente que buscáramos una ayuda profesional para detectar qué es lo que el niño está sintiendo para bajar esos niveles de ansiedad. Porque por ejemplo, tampoco es adecuado que saque su ansiedad de esa manera. entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro hijo, nuestra hija está frotándose o está como tocándose compulsivamente, como dices, obviamente pues la idea sería buscar como ayuda profesional, pero lo que podríamos ahí, si es algo de ansiedad, como tratar de tranquilizarlo en la espalda, o sea, como no decirle no te toques o déjate ahí, o sino más bien como buscar la calma de otra manera. Ajá. Claro, y ahí sí lo ideal es como llamar la atención hacia algo que lo relaje, ¿no? No permitir que se siga tocando, porque eso es una estimulación para bajar la ansiedad, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender como a distinguir. Entonces, cuando es se están tocando por ansiedad, lo ideal es como desviar la atención, llamarle y relajarlo, ¿no? Ven, mira, vamos a hacer un ejercicio, vamos a descansar, o vamos a platicar un cuento, o vamos a jugar con alguna otra cosa, y entonces, como desviar esta atención, pero sí es como importante, porque es como una alerta, ¿no? Para los papás, que está viviendo el niño que necesita sacar esa ansiedad de esa manera, o de cualquier otra manera, ¿no? En cualquier momento. Y sí es algo muy, muy visible, ¿no? O sea, sí, me imagino que sí nos podemos dar cuenta cuando es algo normal a cuando ya es algo repetitivo o obsesivo. Sí, el movimiento del niño es constante en la zona de genitales. O se está tallando contra algo, o es constante, pues, o se está tocando de manera constante, ¿no? O sea, sí se nota, sí es diferente. No, o sea, es diferente al de la mera curiosidad, perdón, sí. No, que qué impactante ahorita todo lo que nos cuentas, porque al final ahorita yo creo que todos los papás andamos pensando, porque al final la parte de expresión verbal y corporal influye mucho. Y todo esto, pues desde que nace, o sea, como ahorita ponían, ¿no? Es que, pues yo no sabía como para cambiarle el pañal, que no quitarle no quitarle la manita porque pues estaba tocando, se está conociendo. Y pues es parte para que, pues cuando sean adultos realmente, pues también disfruten con plenitud la parte sexual en todas sus áreas. Exacto. Ahora, lo que sí es importante es que cuando el niño se toque, cuando se esté explorando, tenga sus manitas limpias. Porque si lo estamos cambiando y ha estado gateando y trae las manos muy sucias, pues más bien tendríamos que primero lavarle las manos para después cambiarlo y permitir que se toque, ¿no? Que se o decirle así tal cual, está bien que te toques, que experimentes, pero no cuando tienes las manos sucias. Exacto. Sí, o en la regadera cuando te estás bañando. Exacto, es una regla más dentro de las reglas que existen en las casas. O sea, tienes que tener tus manos limpias para poderte tocar. Y eso va a servir muchísimo, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Oye, por ejemplo, sí, porque, claro, uno de los objetivos que nosotros deberíamos de tener como papás es que tengan la educación suficiente para que de adultos puedan disfrutar de la sexualidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo pues muy bonito, es algo muy placentero, es algo que te llena de
de gozo. Entonces, si ellos tienen la educación adecuada, me parece que no van a desarrollar algún tipo de parafilia, ¿no? O si estoy en lo Fusión. correcto. ¿Perdón? O De algún trastorno. Ajá, Ándale, trastorno. sí, exacto. Y también al Claro. contrario, ¿cómo poder regular que que como papás, pues más abiertos, con más herramientas de justo empujarlos a enseñarlos desde chiquitito para adelantarlos y prevenir, sobre todo una cuestión de prevención, de que nadie venga a inventarle, a decirle, a darle otra información, pues porque ya llega un momento en donde en la escuela, pues los otros amiguitos también empiezan a hablar, a opinar, a compartir, y pues también está más complejo como papás, pues romper con esas ideologías, ¿no? Entonces, ¿cómo poder mediar esto para que tampoco caigan pues en un extremo ni de lo negativo de que sea prohibido y no lo voy a disfrutar y está prohibido y no hablamos del tema, porque, ¿no? Pecado. Y el extremo también de decir, pues, a darle, ¿no? Rienda suelta, porque yo, pues, ya sé todo y tengo como esta apertura. Uh-huh. Yo creo que sí es muy importante la actitud que los papás tengan hacia su propia sexualidad, porque si los papás tienen miedo, tienen temores o no disfrutan su sexualidad, eso es lo que van a transmitir a los hijos, ¿no? Ese miedo, ese temor a poder a permitir que ellos también disfruten de su sexualidad. Pero hay algunas recomendaciones que son importantísimas y que son básicas para que los niños puedan construir una buena sexualidad y puedan disfrutar de su sexualidad. Y de lo primero que se tendría que hacer es como enseñarle a los niños que cuando uno está en pareja es porque uno quiere estar, porque uno ama a la otra persona, porque desea estar con la otra persona, ¿sí? Y eso es el ejemplo que dan los papás en la cotidianidad. Cuando uno se refiere como papá a las partes genitales, nunca menospreciarlas, nunca decir, ay, fuchi, o está feo, no hables de eso, o no te toques, ¿no? Eso es terrible. La otra cuestión sería que se hablara con los términos, con los nombres correctos, ¿no? No estar poniendo apodos, no estar diciendo como, no sé, el pajarito, ¿no? En vez del pene o cosas de ese tipo, ¿no? Porque entonces hay un doble mensaje el que el papá o los papás están dando, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es no hablar con mentiras con los niños. Si el niño viene y pregunta y yo como papá o mamá no sé, decirle, mi amor, en este momento no te puedo contestar eso porque no lo sé. Lo voy a investigar y nos vamos a sentar a platicar esto que tú tienes de duda, ¿sí? Eso es fundamental, porque si alguna vez uno da un mensaje equivocado o evade uno, por ejemplo, que le diga, ay, mi amor, pues eso pregúntaselo a tu mamá porque eso es cosa de niñas y yo no sé de eso, ¿no? Exacto. Ya se cortó completamente la comunicación con el papá o con la mamá que se negó a hablarlo, ¿no? O con el papá o la mamá que dijo una mentira, ¿no? Entonces hay que ser como muy honestos en esto y hay que hablar con palabras sencillas, nada complicado, nada que los niños en realidad no entiendan, ¿no? Ahora, lo que sería muy conveniente es que estemos conscientes, como que siempre tengamos presente que siempre estamos educando en la sexualidad, pero también aprovechar momentos que en la vida se presentan. Por ejemplo, no sé, si la tía va a tener un bebé y vamos a ir a su baby shower, pues aprovechar y hablar sobre el embarazo, sobre los cuidados que la mujer debe de tener en el embarazo, sobre lo bonito que es concebir a un bebé, no sé, quizá platicar un poquito del desarrollo del bebé a través de algunas imágenes, cómo se va formando. O sea, cualquier pretexto es bueno para poder hablar de sexualidad. Por ejemplo, si en la calle a veces nos ha tocado ver cuando vamos en la calle, ¿no? Cómo se ofenden las personas, cómo se gritan. Bueno, también se puede hablar de esto, ¿no? Cómo el respeto es importante, cómo tenemos que
relacionarnos de una manera educada con las personas, cómo tenemos que respetar lo que las personas quieran, que digan, que piensen, ¿no? ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Yo tengo una duda. Sí, bueno, Dos, espérame. Es que ahorita escribieron algo muy interesante, pero yo te quiero preguntar algo antes. Por ejemplo, cuando de chicos papá se está bañando o está haciendo pipí o la mamá se está bañando y quieren ver, o sea, porque les provoca una curiosidad, ¿no? Porque se voltean a ver el cuerpo, ven que no tienen pechos o que no tiene un pene o viceversa, que o si es un niño, pues que el pene del papá es más grande o que la mamá tiene pecho, o sea, me explico, o sea, por curiosidad y quieren ver qué tanto es bueno enseñarles tal cual, o enseñarles, decirles los nombres reales y explicarles que así van a ser de grandes o qué ahí, qué aplica. Depende mucho de la edad. Si estamos hablando de un niño chiquito que tiene toda la curiosidad del mundo para saber y que está comparando, ¿no? Entonces puede ver que el pene del papá es más grande que su pene, pues sí, se le puede decir, sí, mi amor es más grande, tú también, porque yo estoy más grande. Tú estás chiquito, tu pene es chiquito. Conforme vayas creciendo, tu pene va a ir creciendo. Cuando llegues a mi estatura, tu pene va a ser del mismo tamaño que el mío, ¿no? Lo mismo para los pechos, por ejemplo, ¿no? Okay. Lo que sí no pero no tocar jamás. Ejemplo, no, o sea, eso no tendría por qué tocar. Claro, los niños siempre estiran la mano, ¿no? Entonces, sí, también ahí es importante, si la mamá o el papá no se siente incómodo y el niño es muy pequeñito, es por curiosidad, pero ya conforme van creciendo los niños ya empiezan a tener como, a ver, hasta dónde puedo tocar o hasta dónde puedo acercarme, ¿no? Entonces, sí es como importante esto. Ok. Están preguntando por ahí que... Sí, de la siguiente pregunta sobre la menstruación. Ajá. Sobre la menstruación, sí, se les tiene que explicar el tema de la menstruación al mismo tiempo al niño y a la niña. Pues, ¿y a qué edad recomiendan? Generalmente se empieza a hablar un poquito de la menstruación, de los cambios, más que de la menstruación, de los cambios, cuando las niñas están alrededor de tercero de primaria, ¿no? Porque ya empiezan a tener como ciertas inquietudes. Generalmente a esa edad todavía no están menstruando, entonces lo que se habla es de la pubertad, que van a tener ciertos cambios que van a empezar a notar porque su cuerpo va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, así en términos generales. A lo mejor en cuarto año, generalmente pues los chiquitos a esa edad ya empiezan como a malpensar, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Porque empiezan a tener como muchos cambios emocionales, porque ya empieza la hormona a funcionar, ¿no? Entonces se vuelve a retomar el tema de la menstruación y de los cambios que va a tener el niño y la niña. Yo creo que a cada niño se le tiene que hablar de acuerdo a lo que va necesitando. Contestando un poquito esto, si a los niños y a las niñas se les tiene que hablar al mismo tiempo de la menstruación. Si los niños y las niñas tienen la misma edad, sí se les puede hablar. Claro, si yo tengo no sé, mellizos, y uno es niño y uno es niña y tienen la misma edad, tendría yo que hablarles a los dos de la menstruación, pero también tendría que hablarles a los niños y a las niñas de los sueños húmedos, porque tanto tienen cambio los niños como tienen cambio las niñas. Entonces, es importante que ellos se den cuenta que una vez que entran a la pubertad, va a haber ciertos cambios, ¿no? Entonces, sí se les tendría que hablar a ambos de lo que es la menstruación y la eyaculación. Uh-huh. Ok, vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a regresar con algunas preguntas como la sexualidad de los papás cuando ya tenemos hijos. También preguntaron sobre
cómo explicarles a los niños cuando entre ellos, en sus pares, identifican que tienen, por ejemplo, el pene más grande uno que otro. Esa es otra Esa es pregunta. otra Y pregunta. otra pregunta también, ¿hasta qué edad podríamos permitir o no que nos toquen, ¿no? Y obviamente frenar el abuso. Entonces no se vayan, denos un minuto. Conéctense, por favor, porque esta es la segunda parte de la entrevista con Vamos la a- experta en sexualidad infantil. Están buenas las preguntas. Vamos a unirla nuevamente porque el otro ya quedó. Quien vaya llegando nuevamente, pues ya sabe que la primera parte de esta entrevista de sexualidad infantil está ya en el Instagram TV. Y vamos ahorita a tocar algunas preguntas como... Déjame unirla. Vamos a tocar algunas preguntas que se quedaban pendientes como cómo evitar el abuso infantil, cómo es la sexualidad de los papás cuando ya somos papás, hasta qué edad es bueno o nunca que nos toquen los hijos a los papás y la sexualidad en niños con discapacidad, eso está también muy interesante. Y ¿qué más era? Recomendaciones para evitar el abuso. Ajá, ¿No? sí. Entonces vamos a ver. Vamos una por una, Julie, para no saturarte. Sí, vamos una por una. Sí. A ver, ¿con cuál empezamos? Pues Estaba la que estaba de- ya más de la mano, ¿no? Que Ajá. decían, por ejemplo, que a un niño de 4 años ya le preguntó a sus papás por qué el amigo o el compañero tiene el pene más grande que otro, ¿me explico? O sea, las diferencias en el cuerpo entre pares. Ajá. Bueno, eso realmente es muy fácil de explicar. Así como tú tienes el pelo lacio y el otro tiene el pelo chino y uno tiene los ojos cafés y el otro tiene los ojos verdes y el otro tiene la piel más clarita y más oscura, o uno es más alto y uno es más bajito, es exactamente lo mismo. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas medidas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces alguien tiene las orejas más grandes, alguien las tiene más chiquitas, así de sencillo, todos somos diferentes. Entonces todos tenemos distintas medidas en nuestros cuerpos. Algunos somos más grandes, algunos más chicos, algunos más gorditos, algunos más flaquitos, así de sencillo. Todos Sí, no somos clavarnos distintos. nosotros como adultos en el tema más bien, ¿no? De, no, es que ya se están empezando a comparar porque ni por ahí van los niños. Exactamente, eso es más bien pensamiento de adulto, ¿no? De que Ok. hoy me está pegando en mi ego, ¿no? O sea, Exacto. yo tengo que tenerlo más grande que cualquier otro. ¿No? Claro. O sea, esa fue una pregunta. Y la otra es, ¿hasta cuándo recomiendas que los niños toquen a los papás, no? O nunca. O nunca. No, porque a lo mejor de bebé, cuando le das pecho, generalmente los bebés te ponen su manita en el pecho y es también una cuestión de vínculo, ¿no? Claro, claro. Mira, generalmente tanto los niños como los papás se dan cuenta cuando ya no es adecuado. O sea, si realmente estamos abiertos a esta sensibilidad, ese conocimiento interno, esa sabiduría interna que tenemos, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuando ya no es adecuado, ¿sí? Como tú dices, y lo dices muy bien, uno de los contactos, de los primeros contactos del bebé hacia la mamá es cuando está amamantando, es poner sus manitas en el pecho de la mamá. Y eso es una cosa verdaderamente deliciosa, ¿no? Es como estar en pleno contacto, así como no existe nadie más que el bebé y uno, ¿no? Es una delicia. Pero eso es muy diferente a un niño de 8 años que ya sabe lo que está bien y lo que está mal y que diga, a ver, mamá, yo te quiero tocar, ¿no? O sea, ya ahí ya hay una diferencia. Entonces, los papás saben, o sea, yo sugeriría que estén como muy en contacto con ellos mismos para que si hay algo que les incomoda o que se siente raro, ese es el momento oportuno para decir ya no. De las dos partes. De las dos partes, exacto. Pero en el niño tenemos que enseñárselo. Por eso es importante que desde chiquito empecemos a hablar de las partes privadas y de su cuerpo.
Ujú. Ok. Oye, aquí, por ejemplo, nos dicen algo muy, pues muy íntimo. Nos dicen, chicos, tristemente no había tanta información antes, pues de hecho, aunque hubiera información, los papás no nos decían muchas cosas. Yo fui a una niña abusada. Mis papás no lo saben ni lo sabrán. Y luego nos dice, ahora que soy mamá, me ha afectado mucho este tema. Estoy en terapia, pero lo que no debemos descartar nunca es dejar a los niños y niñas solos. Exacto. Este, Ahora, lo el ideal, tema de la, perdón, el tema, bueno, dice, y también no creer que solo puede pasar entre niño y niña, porque en mi caso fue una prima. Wow. Este, claro. entonces, Ahora, aquí también uno de los permíteme. puntos, Lo perdón, ideal ahí, lo ideal ahí es que si nosotros sabemos que una persona cometió un abuso, lo ideal es que lo hagamos público. Y voy a explicar por qué. Porque si nosotros guardamos el secreto, porque nos vamos a poner en entredicho, porque vamos a demostrar que, no sé, a lo mejor ya habíamos perdido nuestra virginidad o cosas de ese tipo, lo único que estamos solapando es que la persona que abusó de uno siga abusando de otras personas. Si nosotros lo hacemos público, esto se detiene. pero Entonces por es ejemplo, muy importante hacerlo público. Pero por ejemplo, en este caso que nos comenta que fue cuando fue niño y ahora ya de adulto, lo está trabajando, ahí también sería bueno que lo abra o ya eso es algo Claro, que se quedó. Sí, no, porque justo nos dice, lo, si lo hablo ahorita, mataría a mi mamá, pero ese es justo el tipo de abusos que por eso se siguen dando, porque no levantamos la voz, porque no hay límites y entonces por miedo a herir, a lastimar a algún ser querido, a afrontar una verdad y destapar los ojos, ahí es cuando entonces, pues, guardamos, ¿no? El silencio. exacto, exacto. Y desafortunadamente, cuando guardamos silencio, la persona que abusó tiene como eh, el camino abierto para seguir abusando de otras personas. Ese es el problema. Ahora, lo ideal con las personas abusadas con las que a veces hemos trabajado en terapia, lo ideal es que llegue un momento en que ellos se sientan lo suficientemente fuertes como para confrontar. Y en el momento en que confrontan, muchas cosas se acomodan internamente. O sea, y Y también, a lo mejor en este caso, que la mamá, que dice que si lo habla, la mamá está en peligro, bueno, pues hay muchas maneras de no exponer a la mamá, pero sí hablarlo y abrirlo, confrontando a la persona inclusive, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo. porque incluso las personas, el abusador, cuando el abusado no dice nada y está sometido, se siente dueño de esa persona, ¿no? ¿Cómo? Perdón. O sea, cuando el abusador se sale con la suya, cuando no hay Ajá. ninguna denuncia, cuando no lo hablan, no lo Evidencia. exponen, no lo evidencian, eh, em, ese abusador se cree pues, prácticamente dueño de la otra persona, ¿no? Sí, claro, porque está ejerciendo su poder, está coercionando a la otra persona para que haga lo que él quiere. Y además, la enorme ventaja de hacerlo público, una denuncia de este tipo, y sobre todo ahorita, ¿no? Quizá antes no se manejaba así, pero la enorme ventaja de ahorita es que como se tiene que dar aviso al MP, inmediatamente también se le da apoyo psicológico al abusador, al Ahora, ofensor. Uh-huh. uno de los puntos importantes que están comentando aquí es que siempre pensamos que un abusador va a ser un adulto. Y entonces estás Uh-huh. buscando proteger a un niño de un adulto. Y muchos de estos abusos se dan entre niños. Obviamente es más difícil que sea entre pares, pero a lo mejor si Dos un primo años. más grande o de la escuela un niño más grande. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿cómo Sí, podríamos hasta nosotros entre prevenir? hermanos se puede dar. ¿Cómo podemos prevenir eso? Eh, Mira, volvemos nuevamente a lo mismo. Si nosotros nos abocamos a educar en la sexualidad, muy probablemente eh,
si llegase a verse en alguna situación difícil alguno de nuestros niños, lo diría. Es decir, si nosotros enseñamos a los niños que cada parte del cuerpo tiene su nombre, el día que alguien le toque genitales va a decir, mamá me tocó, o papá me tocó mi pene, ¿no? Pero si no sabe cómo se llaman, pues cómo puede decir, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo. Pene, escroto, nalgas, pecho, vulva, pezones, todo eso tiene su nombre. Todo eso, tenemos que darles los nombres, ¿sí? Enseñarles que todo el cuerpo es, como tú decías, Liber, el templo de uno, ¿no? Es privado, nadie, absolutamente nadie tiene por qué tocar absolutamente nada de los niños, y si se sienten incómodos, lo que tienen que hacer es alejarse de ahí. Nadie tiene derecho a tocarlo, a acariciarlo, a mirarlo desnudo, a invitarlo a hacer cosas. Y cuando son chiquitos, lo ideal es decirles, si tú te sientes incómodo, vete o avisa, ¿no? Por eso es tan importante mostrarle al niño quiénes son las figuras con las cuales él se puede, en las que se puede apoyar, ¿no? Claro. También es importante que nosotros trabajemos la diferencia entre lugares públicos y lugares privados. Es decir, hay lugares públicos en donde la gente concurre, ¿no? Por ejemplo, en las casas podría ser el comedor, la sala, la cocina, ¿no? En la calle, pues generalmente todos son lugares públicos. Pero hay lugares privados. Los lugares privados es la recámara y el baño. Es donde yo puedo estar conmigo, solito o solita, conmigo, o con mi papá o mi mamá, ¿no? Gente como muy, con la que yo tengo como mucha confianza, ¿no? Oye, muchas gracias por compartirnos a esta Tre Bambini su experiencia, porque la verdad es que también pues es de valor abrirse en un espacio como el nuestro y compartir. Y justo lo que ella nos dice está muy importante, ¿no? Que dice, es que yo no me sentía atacada, o sea, por eso jamás dijo nada, porque más bien, como no había información como hoy, pues a lo mejor era como parte hasta de un juego, ¿no? Y por eso hoy en día ella ya adulta ya ve el trasfondo de esas experiencias, de esos eventos, que a lo mejor ni fueron traumáticos o que lo está trabajando ahorita ella, y seguramente lo está trabajando porque pues por algo también ya se abre a platicarlo, y qué padre, y va a llegar un momento en donde lo tenga súper trabajado, pero justo eso, ¿no? Que antes no había esa información y muchos abusos que existieron, pues no se catalogaron. Ajá. Ahora, otra cuestión que es muy, muy importante es que si el niño se ve en alguna situación de abuso, el papá o la mamá le digan que sí le creen, porque un niño no inventa esto. Claro. O sea, si no lo viven, no lo inventan. O sea, no tienen posibilidad de inventarlo porque no tienen como esa imaginación, en o sea, cabeza, no, la imaginación. claro. Oye, y entonces, Entonces, sí, no, tiene que dime. avisar. O sea, si es la misma familia, si es un hermano, tiene que avisar. Por eso es muy importante. Y aunque pareciera que no se da, se da con mucha frecuencia el abuso entre hermanos. Y también con algún miembro de la familia, con papá o a veces la mamá. Por eso es importante que tengamos muy claro que hay diferentes personas que son confiables. Ok. Oye, y por ejemplo, o sea, cuando regularmente, cuando se da un abuso, muchas veces entra el chantaje, ¿no? Entonces, tú dices algo y te va a pasar esto, o le va a pasar esto a tus papás. O sea, ¿cómo podemos nosotros como papás hacer que sepan que nuestra voz o que nuestro peso es mayor al de la persona que ha abusado o que quiere abusar de ellos? Si esto nosotros se lo explicamos a los niños, que si alguien trata de verlo desnudo o de invitarlo a tocar, o si lo invita a algún lugar, o si le intercambia un dulce o un cuento o algo,
o si le dice que guarde un secreto, o que si no hace lo que le está pidiendo, le va a pasar algo a su papá o a su mamá. Si esto se los decimos previamente, ellos van a tener la confianza de decirnos a nosotros como papás, oye, fulanito me dijo esto, o mi tío, mi primo, mi hermano, o quien haya sido, me dijo eso. ¿Sí? Claro. Pero nosotros ya establecimos este canal de comunicación. Por eso es tan importante que seamos como honestos, abiertos, que pongamos que abramos este canal para que puedan ellos tener toda la confianza del mundo en nosotros. Y por ejemplo, entonces, en el otro caso de cuando viene un abuso por parte de otro niño o de algún, entonces ahí lo que nosotros debemos de enseñarles es que los juegos son normales hasta que se sienten ¿agredidos? no, o extraños, porque también a lo mejor el niño pues, lo ve como algo. Si los juegos son entre pares, o sea, si están investigándose uno al otro, o están jugando al doctor, o me enseñas o no me enseñas, si son chiquitos, es algo perfectamente normal. Ajá. Si hay una diferencia de 3 o 4 años, entonces ya estamos hablando de abuso. Ok. ¿Sí? Oye, pero por ejemplo, mi pregunta es si es como el caso que nos comparten, pues un primo, un familiar, y él nunca lo vio como algo, como un abuso, sino lo veía como, o sea, ahí justamente es cuando entra entonces la educación para que ellos puedan discernir entre lo que realmente es normal y lo que no es normal. Exacto, claro. Si ella hubiera sabido que su cuerpo no tenía que ser tocado por nadie, en el momento en que la prima se acerca y dice, hacemos esto, o intenta tocarla, en ese momento ella reacciona y dice, no, esto no está bien. Ok, y entonces como adultos... Es importante enseñarles. Y como adultos, lo mejor que debemos hacer si somos víctimas es buscar ayuda profesional. Claro, claro, porque si nosotros no tenemos saneada esa parte de nuestra sexualidad, todos nuestros miedos, todos nuestros temores los va a absorber el niño. Los niños son como esponjitas. Entonces, todo lo que sucede en el ambiente, ellos lo captan y lo hacen propio a veces. Entonces, si quiero que mis hijos realmente disfruten y tengan una sexualidad plena y feliz, pues lo ideal es que yo también trabaje en mi propia sexualidad. Ok. Ahora, a ver, aquí hay algo importante. Dice, chicos, no me lastimó y me duele decirlo, pero yo lo que sentí es placer. Claro que se siente placer, por supuesto que se siente placer. Y por eso muchas veces los niños se sienten culpables y se quedan callados, porque no acaban de discernir. Y por supuesto que se siente placer. Si alguien te acaricia, si alguien te toca, claro que se siente placer. Pero no es lo mismo un placer en un niño, un placer infantil, a un placer de un adulto. Y aquí, quién sabe qué habrá pasado. Si la prima o esta persona tenía más o menos la misma edad y estaba teniendo conductas no adecuadas, entonces lo que podemos pensar es que la prima también fue abusada. Porque los niños no sacan de la nada conductas eróticas adultas. Si no las han visto, si no las han vivido, no las sacan, o sea, no hay forma de que las saquen. Ahora, sí, no es algo como... de abuso es también que los niños vean pornografía. Ok, entonces sí, no es como que hoy se me ocurrió jugar a que te abuso, ¿no? O sea, no es así. Ahora también viene de la mano una de las preguntas que hace rato habíamos quedado pendientes. Nosotros como papás, obviamente, pues nosotros ya estamos acostumbrados a tener una vida sexual, ¿no? Con nuestras parejas. Nacen los niños y en un principio, pues duermen en nuestro cuarto, duermen en la cuna o duermen en colecho o están porque necesitan, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que
aun cuando sea un bebé y esté dormido, o cuando sea más grande, de 7, 8 o 10 años, o los años que sean, pues no porque esté dormido, nosotros tenemos total libertad de tener relaciones sexuales al lado de esa persona, ¿no? Porque Exacto. también hay algo que se les Pues queda, sí, que se les impregna, que inconscientemente. se les... Entonces, o incluso pueden estar despiertos haciéndose los dormidos y escuchando cosas que no deberían de estar escuchando. Entonces, ese también es Ajá. una forma de Sí, abuso por parte de los papás. sí. El colecho es una forma de abuso. Eh, Pero Desafortunadamente, los papás es una están forma de abuso si, atendidos, los si, papás tienen encuentro, tienen movimientos y los niños obviamente escuchan, se pueden despertar o incluso dormidos están como escuchando cosas que no tendrían por qué estar escuchando, que en su cabeza no acaban de comprender ni de entender ni de acomodar, ¿sí? Entonces, claro que eso es una forma de abuso también, porque los niños que son expuestos a situaciones que no tendrían por qué ver, pues es una forma de abuso. Entonces, lo ideal es que los niños estén en su casa, digo, en su cuarto, y que los padres tengan relaciones en otro lado. O si el niño está ahí en el cuarto, bueno, pues que los papás salgan, que tengan relaciones en otro lugar. Eso es lo ideal. ok, Ok. nos Una comentan pregunta. también, Ahora, también otra cosa, algo que me parece que es muy importante. A veces dormidos los papás pueden abrazar, si está el niño dormido con los papás o los niños dormidos con los papás, muchas veces los papás abrazan. No saben a quién están abrazando, ¿no? Dormido no tiene uno la conciencia de si está abrazando al esposo o al hijo. Y los hombres generalmente pues muchas veces durante el día tienen erecciones, ¿sí? Y las erecciones son algo normal, algo natural, porque el cuerpo está como revisando que funcione, ¿no? Entonces, si el papá está abrazando al niño o a la niña y en ese momento tiene una erección, el niño o la niña no tendría por qué estar sintiendo la erección del papá, Claro. ¿no? O sea, no es algo, no es algo adecuado. Entonces, lo ideal es que los niños se vayan a sus cuartos tan pronto se puedan, no sé, pueden ser incluso a los 6, 7 meses ya podrían dormir en el cuarto de junto. Los papás perfectamente escuchamos, incluso hasta cuando se voltean los bebés, ¿no? Entonces, Claro. lo ideal sería que cada quien tuviera sus propios espacios. Uh-huh. ok, nos pregunta Julieta, ¿cómo poder establecer una comunicación tan fuerte como para que el niño lo hable? En mi caso, mis papás siempre me dijeron que nadie podía tocarme, sin embargo, un primo más grande que yo sí lo hizo y me tardé en reaccionar, sabiendo que estaba mal y nunca lo dije. ¿Cómo hacer para establecer esta comunicación tan fuerte para que pueda hablar el niño? Rompiendo el miedo, ¿no? Lo ideal es que siempre estemos hablando en términos claros y directos con los niños. Es decir, acordémonos que la sexualidad se trabaja en muchos aspectos. Entonces, si estamos constantemente educando en la sexualidad, en la manera de relacionarse, en la manera de ser creativos, en la manera de cómo vivo el ser niño o ser niña, en la manera en que puedo disfrutar hasta, por ejemplo, en un columpio, como cuando el cabello se hace así con el aire, uno lo disfruta. Si todo eso lo estamos constantemente trabajando y lo estamos hablando, el niño se va a sentir muy seguro. Y la primera vez que el niño llegue y que pregunte algún tema sobre sexualidad, que nosotros realmente hagamos a un lado nuestra pena o nuestra incomodidad y lo hablemos directamente, ¿no? En esa medida, los niños se van a sentir mucho más cómodos y van a saber que papá o mamá les van a satisfacer esas dudas. Uh-huh. Ok. Sí, sobre todo que Supongo muchas veces que no además los hablamos. papás necesitan su espacio e intimidad también sexual.
¿sí? Los papás también necesitan. No recomiendo el colecho. O sea, no, en estudios científicos no se recomienda el colecho. O sea, las consecuencias no son tan buenas, pues. Ahora, hay culturas que están acostumbradas al colecho. Por ejemplo, las culturas orientales, ¿no? Donde ponen tapetes y todo el mundo se duerme ahí, ¿no? Mientras los niños son chiquitos. Son otras culturas. Nuestra Pero el cultura colecho, por no lo ejemplo, recomienda. con los bebés, o sea, porque yo me acuerdo que cuando mi primera hija nació, estaba como empezaba muy de moda este tipo de sistema que era el colecho, en donde sacaron las cunas padrísimas que todo el mundo queríamos porque era tenerlos al ladititito con la comodidad de nada más voltearte y amamantar y estar cerca de ellos. Y bueno, este tipo de colecho, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Si están en su espacio, ¿no? Porque recuerdo pues cómo tenías tú a tu hija, estaba a un lado, no estaba en la misma cama, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que no esté en la misma cama. Pero si van a tener relaciones sexuales, lo ideal es que no sea ahí, porque el bebé lo percibe. O sea, el bebé se da cuenta. Entonces, lo ideal es que no lo hagan. O Ok. que lleven al bebé a su cuarto, a su cuna, tengan su encuentro, lo que sea, y ya cuando se despierte el bebé, pues lo vuelven a traer para acá, Ok. ¿no? Eso sería Ay, lo Yuli, ideal. es que son temas que podemos seguir y seguir y seguir. Y bueno, creo que Sí, para, o sea, vamos a desmenuzarlo para en otras entrevistas abordar como a lo mejor justo la sexualidad en pareja, después de los hijos, otro de discapacidad, y ya iremos programándonos. Ahorita un poquito retomando lo que estábamos hablando sobre claro que los sí. tabús, ¿no? Que existen y que como papás luego Ajá. decimos, es que ¿cómo hago esto? Por ejemplo, el tema de los besos. Cuando empieza esta parte, pues como decías tú, la boca es una zona erógena desde que nacen. ¿Cómo poder darles a entender a los niños? O cuando nos dicen, es que quiero jugar a que me doy besos, ¿no? Y que a lo mejor jueguen a darle besos a un peluche, A la a pared su o al brazo. espejo. ¿Cómo guiarlos en este tema? Si ellos se quieren dar besitos a sí mismos, está perfecto, ¿no? Si quieren jugar con alguien, pues me puedes dar beso aquí en el cachete, ¿no? Pero sí es importante no permitir que haya ese tipo de besos, porque es una zona erógena. O sea, desde siempre, desde el momento en el que el bebé empieza a mamar, es una zona de placer la boca. Entonces, no tiene ningún caso estar estimulando de más a un niño. O sea, ¿no? Y tan claro como decirle, no, mi amor, a mí no me gusta que me des besos ahí en la boca, me das besos aquí, o me das besos acá, o en la cabeza, o donde quieras, pero no en la boca. Pero en su juego, o Uh-huh. sea, si ellos juegan que con sus peluches se dan besos, que porque es su novio, típico juego, ¿no? De rol de cuando eres chiquito. ¿Se le deja o se le dice, no, no estés besando a tus muñecos? Sí, lo ideal es que tú vayas como normando, ¿no? A ver, si están jugando y se están dando un beso, pues se dan un beso en el cachete, porque acuérdate que están chiquitos, ¿no? O sea, como ir como dando digamos, el contexto para que el niño entienda que está chiquito y que no, a esa edad lo ideal no son los besos en la boca, Okay. ¿no? Aunque sean piquitos, lo ideal es no. Uh-huh. Ok. Y tú tenías la pregunta, ¿no? Tenías una pregunta hace ratito. ¿Cuál? Por ejemplo, nosotros a lo mejor tenemos, pues, ¿no? Esta, pues, acuerdo de hablar como con apertura esta parte de la sexualidad. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a que los niños van a la escuela, el amiguito va a tener es un hermanito y entonces es el tema, ¿no? De la semana que vienen de París o la cigüeña lo trajo lo va a traer a la puerta. ¿Cómo llevar esta información? Porque al final, pues, se contrapone con lo que a lo mejor como familia nuclear decidimos crear, ¿no?
Bueno, ahí realmente lo que conviene es explicarle al niño que, bueno, hay muchas familias, que cada familia piensa distinto, actúa distinto, tiene valores distintos, ¿no? Que tenemos que respetar. A lo mejor a ese niño le dijeron que la cigüeña iba a traer a su hermanito, pero la realidad es esta. Y le enseñas un libro, ¿no? Donde vaya viendo cómo se va formando el bebé, cómo va creciendo, cómo se van a formando sus manitas, sus ojitos, su corazón, cómo va, o sea, es como contextualizar, ¿no? Pero también Pero bueno, tienes que, si allá le quieren decir otra cosa, pues cada familia es diferente. pero ahí también entonces entran otros temas como el respeto, la tolerancia y todo eso, porque tampoco puede ir a decir Que no es que cierto. su pensamiento o la educación que los papás le están dando está mal o está inadecuada, ¿no? Claro, sí, pero eso también es parte de la educación, ¿no? El respeto a que hay otras familias con otros valores, que están conformadas de distinta manera, que tienen, no sé, su jerarquía de valores o de necesidades es completamente diferente a la de nosotros. Y bueno, para ellos está bien, entonces seamos respetuosos. Nuestra familia es de esta manera y esa familia es de otra manera, seamos respetuosos, ¿no? El Claro. derecho al respeto ajeno, ¿el qué? El respeto al El derecho derecho al ajeno es la respeto paz, ajeno es la Es la paz. ¿no? paz. Entonces, ¿no? Entonces, yo respeto y tú me respetas, ¿no? Y todos Ok. felices. Ok. ¿Cómo podemos tener como familia una sexualidad sana y feliz? En todos los términos. Una sexualidad sana y feliz. A ver, yo creo que si como familia planteamos este crecimiento de tanto de los papás dentro de lo que es la sexualidad de la pareja, como con los hijos, vamos a establecer un ambiente que va a ser como, eh, como de aceptación, ¿no? Entonces vamos a darle a cada cosa su valor. Vamos a poder tener ese espacio para expresar lo que necesitamos, lo que queremos, todas esas dudas que van surgiendo, todas esas necesidades de conocimiento que los niños van teniendo. Entonces, si vamos como teniendo claro cómo queremos educar en la sexualidad, muy probablemente logremos tener hijos que van a ser felices en su sexualidad y van a disfrutar plenamente de su sexualidad. Ay, qué padre. Ay, mil gracias, Julie, por todo tu tiempo. No sé si también quisieras tú agregar algo más. ¿Alguna recomendación o Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Me da gusto que este tipo de temas se platiquen porque a veces pues no estamos seguros, no sabemos cómo educar, no tenemos como a veces ni siquiera la confianza en nosotros mismos de que estamos haciendo un buen papel con nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que todo esto nos abre, nos abre el panorama, nos da opciones y bueno, tenemos que recordar que cada familia es diferente y cada familia tiene distintas acercamientos a lo que, como quieren criar a sus hijos, ¿no? Y tenemos que ser como muy educados, muy respetuosos en ese aspecto. Uh-huh. Julie, ¿cómo Ajá. podemos Y contactarte? Quien te vea, ¿cómo puede tener un acercamiento contigo? bueno, pues tenemos ahí, tengo ahí una página de Instagram. Creo que por ahí me podrían contactar. Ok. ¿Qué es que es SIC? psic-Julieta Koch? De Exacto. PSIC-Julieta Koch. Entonces, Ajá. ahí te pueden contactar. Igual algún otro medio de que te puedan contactar, algún mail o algún teléfono que quisieras compartir. Sí, les puedo dar mi mail. Ahorita les digo porque no me lo sé muy bien. Es, ah, creo que es Julieta Koch
julietakoch1@gmail. julietakoch1@gmail.com. Gmail. No, sí, gmail.com. Ok, ahí ya lo puse. julietakoch1. Y les puedo dar mi celular. Si estoy en terapia no les voy a contestar, me mandan un mensaje y yo me comunico. Es 55 29 71 0563. Ok, perfecto. Ahí ya los compartí. Y recordarles a todos los que nos ven que eres sexóloga, psicoterapeuta de pareja, psicotraumatóloga, tanatóloga, especialista en adicciones, educadora sexual infantil. Bueno, ¿qué más? Mamá. Mamá. Trabajo también con personas con discapacidad. Que estaría padrísimo que todo el área de sexualidad. Hay que, la próxima hay que, yo tengo muchas ganas de hablar, platicar, justamente sobre todo lo que es la discapacidad, ¿no? ¿Qué fue para ti? Porque ya he platicado aquí que yo tengo un hermano que es tu hijo con síndrome de Down, que es Alex. Entonces, ¿qué fue, cómo lo viviste tú como mamá cuando te enteraste? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su educación? Yo puedo también, obviamente, compartir, pero desde mi punto de vista que fue como el hermano, ¿no? Pero estaría muy padre también que incluso que vieran a Alex para que sepan, porque yo me acuerdo lo que yo al menos yo más tenía era miedo, ¿no? De cómo iba a ser de grande y de que no sufriera, que no se burlaran la gente de él o que no pudiera hacer cosas. Entonces todo eso creo que estaría muy interesante y obviamente pues toda la parte sexual, ¿no? Que obviamente no porque tengan una discapacidad no existe la parte sexual, ¿no? No, claro que existe la parte sexual en todo el mundo. Entonces sí, con mucho gusto, cuando quieran, con mucho gusto me invitan y yo soy materia dispuesta. Sí, está buenísimo. Oye, bueno, siempre nos gusta recomendar películas, o series que hablen como sobre el tema. Entonces, ¿se te ocurre alguna película o alguna serie o libro que pudiera la gente como ver o como que hable sobre el tema o algo que te relacione? Fíjate que hay una serie de 3 libros, pero no tengo aquí el nombre completo del libro, pero son de Gema Ortiz y la editorial es AMSAC. Es sexualidad infantil, ¿no? Se llama sexualidad infantil. Son tres libros. Uno habla de la sexualidad cuando son pequeños y otro cuando ya son un poquito más grandes, no me acuerdo exactamente qué años abarca, pero ha de ser preescolar, primero y quizás segundo, y el otro habla de tercero, cuarto, quinto, más grandecitos. Y lo edita. Y el tercer libro habla, reproduce como muchas preguntas que se han hecho a través de todos los cursos que ha dado Gema Ortiz. Y lo edita la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que es donde trabajo. Ajá, exacto. AMSAC es Asociación Mexicana sobre Salud Sexual AC, ¿no? Sí, esos libros los tenemos, los vamos a compartir en el armario abierto. ¿Perdón? Esa es una librería. Sí, lo pueden encontrar en la librería El Armario Abierto. Ajá. Ok, perfecto. Oye, pues aquí nos dicen Tre Bambini que muchísimas gracias, admirable. Eso seguramente, como aquí nos lo dices, fue muy liberador. Entre más hablo, siento que menos duele. De verdad, mucha admiración y mucho apoyo, pues a distancia, pero muchos abrazos de corazón. Y muchas gracias por compartirnos. Eso es, de veras, muchas gracias. Todo mi admiración y respeto para ti. Por acá pues nos dicen 1000 gracias. Wow, qué buen currículum. Sí, conozco a Adriana Dávila, claro que sí. Trabajamos ahí en la asociación. Mucho gusto. Dice, Julie, eres grande, gracias por todo lo que haces por todos.
Gracias a ustedes que me invitaron y que me escucharon y que participaron. Muchas gracias. Pues qué padre, la verdad es que nos entusiasma saber que podemos contar con tus participaciones. Aquí pues siempre estamos como tratando de que todos hagamos catarsis, que podamos hablar un poco de lo que nos preocupa, lo que nos ocupa y lo que nos divierte. Entonces, en todos los sentidos, creo que pues como ya lo hemos visto, tienes mucho que platicar y muchas cosas interesantes que compartir. Mil gracias a Dima. Vamos a sacarte jugo, Julie. Sí. Y pues Con digo mucho gusto, nuevamente, claro que sí. me siento muy orgulloso de ser tu hijo. Ay, gracias. Me siento muy orgullosa de tenerlos cerca de mí, a ustedes. Y a todas estas personas lindas y bellas que participaron. Si por ahí no contesté algo, por favor, una disculpa. Pero me pueden mandar y con muchísimo gusto contesto. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. De las películas o algo así, ¿se te ocurre alguna? No, ahorita como que no tengo así como muy fresco, pero voy Hay a una buscar. película que es sobre el primer terapeuta sexual, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero es que no soy muy buena para los nombres, pero hay una película que habla sobre Master y Johnson, es una serie que habla sobre Master y Johnson, que es importante porque ellos fueron de los primeros que empezaron a hablar sobre lo que es sexualidad. Hay otra terapia sobre Kinsey, él Ajá. hizo por primera vez en Estados Unidos una serie de investigaciones que, bueno, revolucionó. Entonces eso también es importante. Uh-huh. Que sale Y Liam bueno, y la Neeson. otra Ese es. cosa también, ¿cuál? 15, claro, uh-huh, exactamente. Y la otra cosa también que les quiero comentar es que ahorita con lo del coronavirus estoy dando terapia en línea. Eso está de lujo. Entonces, te pueden Sí, buscar y por medio de Zoom o Skype o lo que sea pueden tener O también FaceTime. terapia contigo, ¿no? claro, Súper. sí. Oye, Ma, pues otra vez mil gracias. Yo siempre hago la broma que somos como los fuckers y que tú eres como la mamá de los fuckers, pero, pero pues gracias, la verdad, por estar aquí con nosotros y por hablar todos estos temas. Y compartirnos tanta sabiduría, porque como lo dije al principio, en serio si eres fuente de inspiración y admiración, y pues mucho de lo que sabemos es gracias a ti, y por ejemplo yo hablo por mí en lo profesional, siempre me empujas, siempre me alientas a estarme preparando, a estarme estudiando, y eso me encanta, Yuli, porque siempre has estado ahí. Muchas gracias. Y sí, también doy terapia infantil, especialmente cuando ha habido abuso. Tenemos una técnica especial en psicotraumatología que es muy efectiva con los niños. Pero también no necesariamente que hayan sido con Entiende. abuso. También ves niños normal. O sea, a cualquiera. No hablo de que hay unos normales y otros no, sino Okay. para cualquier niño. Pues últimamente ya no he visto para cualquier niño, más bien he visto en sí, Liber es la que ve más bien niños. Sí, terapia infantil en línea, sí. Sí hemos estado dando terapia infantil en línea para los niños también. Uh-huh. Generalmente cuando es terapia infantil, generalmente lo hago con otra persona en coterapia. Entonces es como muy importante porque funciona bastante bien. Okay. Entonces somos dos terapeutas que trabajamos con un niño. Uh-huh. Buenísimo. Padrísimo. Pero sí, uno de los temas que nos han pedido en muchos de los neteando entre pulpos que nos piden es la sexualidad en pareja. Y eso estaría también súper interesante. Uh-huh. Uh-huh. Los niños que veo, nada más para aclarar, no necesariamente el trauma tiene que ser abuso. Cualquier tipo de trauma es lo que trabajamos.
Ajá. Fobias, por ejemplo, si tienen Trastornos. miedo en los perros, en las arañas, Sí. o sea, eso también es parte de trauma, ¿no? Sí, sí. Si han tenido una experiencia, no sé, por ejemplo, algún choque, o si ha habido situaciones donde se ponen en peligro la vida, secuestros, cosas así, un temblor, todo eso que les ha dejado como Divorcios. huella. Divorcios también, sí, pero esa es terapia de pareja, sí, también. No, pero se Sí, refiere a un niño que está... En proceso sus padres en divorcio y cómo manejarlo con los niños. claro, porque además muchas veces en el divorcio de la manera en que trabajamos es desde la parte tanatológica, porque el niño Ajá. está rompiendo con algo, ¿no? Es un duelo el que el niño tiene, un dolor muy grande porque los padres se separan, no está se está terminando algo. Y Igual entonces duelos de desde la niños parte, como... perdón, desde la parte de la tanatología también hay como muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces sí, Entonces también eso es lo que ves a trabajo. niños que hayan perdido algún familiar o algo así con temas de la muerte De también. pérdidas. Sí, sí. ¿Y en pareja? La última chiquita que vi como tanatóloga fue una chica una niñita que su mamá se suicidó, ¿no? Y ella estuvo ahí presente. Entonces, o sea, cosas muy fuertes, eso es lo que generalmente trabajamos. Ok. ¿Y Y lo en, mismo para adultos? Sí, claro, sí, 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 para adultos. y en Sí, pareja, por ejemplo, ¿cuáles son los psicotraumatología y casos más? tanatología es para cualquiera. ¿Perdón? Y de pareja, por ejemplo, ¿cuál para que la gente que nos escuche sepa más o menos cuál es como lo que has trabajado y digan, ah, mira, eso puedo pues, con ella? Ajá. En general, cualquier asunto relacionado con la pareja, generalmente lo trabajo. Cualquiera. Y además, pues, con este conocimiento pues de la sexualidad, pues también se puede ampliar, ¿no? Y con la tanatología, entonces es como muy amplio todo el panorama, pero de pareja cualquier situación, Okay. incluso de Ok. adicción. Uh-huh. De Ah, adicción. adicciones también es otro punto. Muy bueno. Todóloga. Así es. Una pulpo. Toda una pulpo. Pues, pues Ma, que este sea tu inicio en el mundo digital con el pie derecho. Así es que somos tus padrinos. Y Muchas gracias. y pues Y, muchos y sí, éxitos. y bueno, déjame que te diga que también tu hermana estuvo coachándome, porque esto de las cosas digitales no se me dan tan fácil. Ella también la considero mi madrina. Gracias, Yuyis. Listo. Gracias, que tengan bonita noche a todos y cualquier duda, pregunta, ya saben que le pueden escribir directamente en su Instagram o a nosotros también lo que tengan de dudas y nosotros se las pasamos. Recuerden Gracias que a ti. pueden ver Avisos todo, parroquiales. que pueden ver todo este video en Instagram TV. Luego lo vamos a subir a Facebook y a YouTube también. Entonces, para que puedan verlo en cualquier plataforma. Y recuerden que está en dos partes, porque nos llevamos bastantito tiempo, entonces quien quiera ver, quien se metió, entró a este segundo live y pues quiera ver todo el inicio que estuvo también súper interesante y presentamos y compartimos como las bases de la sexualidad, pues vean la primera parte para que pues le agarren el hilo bien. Listo, pues muchas gracias. Y no olviden de seguir a SIC-Julieta Koch, a Somos Mamá Pulpo, a Soy Papá Pulpo y en YouTube a La Liga Clown. Y somos Mamá Pulpo. Así es. Avisos parroquiales. Bonita noche a todos. Bye bye. Bye. No.